Buenos días a todos. Soy Natalia Mármol, cofundadora y directora de Enevia Health, empresa dedicada a la venta de test empleados en el diagnóstico y el tratamiento de las patologías del neurodesarrollo, en especial el autismo. Si es la primera vez que nos escuchas y estás interesado en las patologías del neurodesarrollo, te invito a que le eches un vistazo a todos los vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Encontrarás entrevistas a profesionales del campo de la salud, especialistas en el tratamiento del autismo, así como conferencias médicas que hemos ido realizando. Si tienes un hijo con autismo y quieres estar al día de los últimos avances de la ciencia, los tratamientos médicos y las terapias que mejor resultado ofrecen hoy en día, no dudes en unirte a nuestros grupos en las redes sociales. Encontrarás los links en los comentarios de este vídeo. Hoy tenemos el placer de tener a Eva Rodríguez otra vez aquí con nosotros. El año pasado hicimos una entrevista sobre autismo. Este año le hemos pedido que por favor nos explicase un poco cómo trata ella el trastorno del déficit de atención con y sin hiperactividad. Bienvenida, Eva. Muchas gracias, Natalia, de volver a verte otra vez. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues como comentábamos hoy, nos gustaría que hablásemos un poquito del trastorno del déficit de atención. Para empezar, por favor, preséntate un poquito. Eres una persona con un currículum súper extenso, con lo cual siempre prefiero que te presentes tú misma y después ya entramos en materia. Cuéntanos un Vale. poquito. Bueno, pues nada, yo parto de la enfermería, porque me gustaba eso de estar al cuidado de las personas que lo necesitaban. Creo que esa fue desde siempre mi motivación. Y después de ahí, pues empecé a trabajar con los niños y entonces es un campo que todavía me apasiona mucho más, el poder acompañarles en su desarrollo. Y eso pues me ha hecho buscar muchas técnicas. Así que efectivamente he estudiado mucho. Creo que yo de pequeña era un déficit de atención no diagnosticado en aquella época, pero me identifico con muchas de esas cosas. Y bueno, pues el mundo de los reflejos primitivos llegó a mi vida en el año 2005 y a partir de ahí mi interés ha sido todavía más pues estudiar diferentes técnicas que trabajan con la integración de reflejos y sobre todo yo lo englobaría en la palabra del neurodesarrollo, ¿no? Es decir, ayudar al niño en todo su desarrollo, ya sea motor, emocional y cognitivo. Y eso es lo que hago principalmente, estudiar, trabajar y enseñar. Muy bien, me parecen tres cosas muy positivas, sobre todo para todos aquellos como nosotros que necesitamos de la ayuda de profesionales como tú. Así que sí, sigue estudiando mucho para podernos ayudar mejor. Muy bien, entonces vamos a empezar un poquito. Para aquella gente que no vio la entrevista anterior donde nos contabas qué son los reflejos primitivos, haznos una pincelada Vale. para que la gente entienda. Vale. Bueno, pues los reflejos primitivos son patrones de movimiento. Esa palabra de patrones a veces no se entiende. Un patrón de movimiento significa que es un gesto que hace el cuerpo, ¿vale? Así que ante un estímulo sensorial aparece un gesto que es lo que llamamos patrón, ¿vale? Así que en un bebé recién nacido, pues nosotros podemos hacer diferentes estímulos y vemos que ante esos estímulos aparecen ciertas respuestas que son los patrones de los reflejos primitivos, ¿no? Sabemos que un bebé, pues si tú le pones algo en la mano, enseguida cierra la manita, ¿no? Pues hay un estímulo sensorial en unos puntos determinados donde aparece ese gesto de cerrar la mano. Yo creo que otro que identificamos muy bien, que lo conté la otra vez, por ejemplo, fue el de tocar, ¿no? Si tocamos ahí en la comisura de la boca, el bebé enseguida gira la boca hacia ese lado, ¿no? Pues si siente el pecho de mamá, enseguida tenemos un reflejo que hace que giremos la cabeza hacia ese lado. Así que esos reflejos primitivos van a surgir durante la gestación, van a ayudar a que el bebé pueda hacer todo ese proceso de pasar a través del canal del parto y le van a ayudar a la supervivencia, ¿no? A sobrevivir en ese primer momento. ¿Qué tiene que hacer un bebé? Pues tiene que empezar a respirar. Pues tenemos un reflejo, que se llama el reflejo de Moro, que lo podemos activar gracias a un estímulo sensorial y entonces el bebé coge esa primera respiración. Si el bebé lo dejamos encima del vientre de la madre, pues poco a poco va a ir moviéndose, va a llegar hasta el pecho y cuando llega al pecho empieza a hacer esos movimientos, ¿no? Que se llaman como de hociqueo hasta que se engancha. Cuando siente algo dentro de la boca, empieza a hacer la succión. Así que todos esos movimientos se han hecho gracias a esos reflejos primitivos. Por lo tanto, hay que tenerlos, tienen que estar ahí en el inicio de la vida. Si no están presentes, si hacemos los estímulos y esos patrones no aparecen, nos indicaría todavía, sería peor, más daño a nivel neurológico. Y esos reflejos pues tienen como una presencia durante un determinado tiempo y poco a poco esos reflejos hablamos de que se integran en patrones de movimiento superiores. Y entonces aparecen lo que se llaman los reflejos posturales. Y ahí tenemos reflejos de locomoción, o tenemos reflejos, por ejemplo,
o de cómo mantenemos nuestro cuerpo dentro del campo de la gravedad, ¿no? Entonces, caminar es un reflejo postural. Tú decides cuándo empiezas a caminar, en qué dirección, a la velocidad, pero el patrón en sí es un reflejo postural. Así que lo que buscamos es que los primitivos, la mayoría antes del primer año de vida, pero hay muchos que hasta los 3 años, muchos no, un par de ellos que pueden estar hasta los 3 años, ya deberían de estar integrados y ya deberían de haberse desarrollado los posturales. Yo creo que lo interesante es entender que el ser humano nace muy inmaduro si lo comparamos con otras especies. Es decir, que es verdad que llegamos a ponernos de pie, que tenemos un lenguaje hablado, que desarrollamos ese córtex cerebral, pero que hay mucho trabajo que tenemos que hacer fuera del vientre materno debido a la forma de la pelvis de la mujer, ¿no? Y que tenemos ese cerebro que es mucho más grande todavía. Por lo tanto, un cerebro tan grande con una forma de pelvis determinada hace que nazcamos mucho más inmaduros y que tengamos que hacer mucho desarrollo fuera del vientre materno. Y por eso ese año, año y medio es tan sumamente importante y nos va a determinar muchas de las cosas que nos van a ocurrir después. Yo creo que ese, para mí, desde luego, fue el entender, como ahora lo entiendo, ¿no? Porque es tan importante ese primer año de vida. Así que más o menos esos son un poquito los reflejos primitivos. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de las cifras de prevalencia del trastorno del déficit de atención, porque sí que es cierto que mucha gente cada vez más nos comenta que hay más niños con trastorno del déficit de atención. Entonces, la gran mayoría seguramente puedo pensar en la clase de sus hijos cuántos niños conoce que han sido diagnosticados. Entonces, bueno, quería dejar claro o quería comentar el hecho de que hoy en día se estima que alrededor de un 10% de los niños sufren de trastorno del déficit de atención. Entonces, sí que es cierto también que hay una prevalencia más alta entre los varones que entre las niñas. Entonces, para aquellos que no conozcan muy bien el déficit de atención, solo remarcar que las principales características del déficit de atención es, en sí mismo, déficit de atención, impulsividad, hiperactividad motora y también vocal. Estas son digamos, los tres fundamentos que definirían el déficit de atención. Entonces, contado esto, ahora lo que nos gustaría es que nos contaras un poquito en la terapia de integración de reflejos primitivos, cómo trabajas con estos niños que sufren de esta sintomatología, cómo trabajas con ellos y qué resultados ves una vez trabajas con ellos. Vale. Según lo estabas contando, me he acordado de la explicación de cómo el doctor Blomberg, que fue del cual yo aprendí la técnica con la que más trabajo de reflejos primitivos, él explicaba que si miramos que a mí me pareció muy interesante en ese momento, ¿no? Fue como, me explicaba cómo si tú miras cuáles son los síntomas que tienen los niños con déficit de atención y con hiperactividad, como tú relatabas esos síntomas, en realidad corresponden a una etapa normal de nuestro desarrollo. Es decir, que si pensamos en un niño de 2 años y medio, de 3 años, pues esa sintomatología la tiene. Es decir, ese niño pues quiere hablar y no escucha, quiere ser el primero de la fila. Cuando tú no te escucha las 3 órdenes que le quieres dar, sino que con la primera él ya ha salido corriendo y ha actuado. Tú dices que levante la mano el qué y ese ya lo ha hecho. Es decir, que si miramos a todas esas características, en realidad corresponden a una etapa natural de nuestro desarrollo, pero que corresponde pues eso, a esas edades de 3, 3 y medio, pero el problema es que realmente el niño se queda ahí y no consigue después madurar. Entonces él hablaba que decía que aparte de otras cosas, una cosa como que él veía clara es que había una falta de maduración a nivel cerebral y que en esa falta de maduración cerebral es cuando sí que podemos trabajar. Él hablaba en cuanto a la maduración. No quiero meterme mucho en cerebro, pero él hablaba, por ejemplo, de la maduración de los ganglios basales, que los ganglios basales es, según Paul MacLean, era la parte del cerebro que se encargaba de integrar los reflejos primitivos y de dar lugar a los reflejos posturales. Y cómo la maduración a nivel de conexiones neuronales entre los ganglios basales y el córtex prefrontal hacía que podamos inhibir el movimiento y realmente poder estar quietos. Entonces él decía que sentía que esos niños lo que tenían era una falta de maduración cerebral. Entonces, cuando les evaluamos, pues decían, los reflejos primitivos todavía están activos y muchas veces pues esos reflejos posturales no están bien desarrollados. Por eso vemos que tienen síntomas, ¿no? Como pues que podemos ver pues esos niños que son torpes, que son descoordinados, que tienen problemas a nivel de equilibrio, y toda esa sintomatología que os voy a ir mencionando ahora, por ejemplo, podemos verla en una etapa normal del desarrollo del niño, pero lo vamos a ver en esos niños que tienen 7 o 8 años y siguen teniendo esa sintomatología, ¿vale? Entonces, ¿qué síntomas nos podemos encontrar?
Pues os decía, un niño que es torpe, un niño que decimos es que se tropieza, es que hay veces que los padres dicen es que no hay nada y se ha caído y tú miras y dices, pero ¿con qué te has tropezado? ¿No? En el sentido de que están descoordinados o como que no manejan su cuerpo. Hay veces que decimos, ay, pues es que a lo mejor es muy grande para el tamaño que tiene, para la edad que tiene, ¿no? Pues bueno, puedes justificar a lo mejor eso porque es demasiado grande físicamente, pero les pones a hacer ciertas habilidades básicas como puede ser, no sé, pues caminar por un bordillo, ¿no? Cosas que hemos hecho todos de pequeño, de ir con un pie delante del otro y dices, pues no tiene habilidad, por ejemplo, para poder hacerlo, ¿no? O a la hora de subirse a un columpio, por ejemplo. Entonces, tienen una falta de control postural, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer ciertas habilidades a nivel de motricidad, tengo que poder controlar mi cuerpo, porque los movimientos de estos niños muchas veces son como muy burdos o como muy toscos, a veces que ni tan siquiera controlan la fuerza. El doctor Lomber decía, por ejemplo, que eso era una falta de inmadurez cuando un niño te quiere dar un abrazo, por ejemplo, y te lo da demasiado fuerte, pero él no controla la fuerza con la que te está dando, por ejemplo, ese abrazo. Y ahí muchas veces pues vienen problemas entre los niños, ¿no? Porque es uno, yo te doy un abrazo y el otro lo siente como realmente me has agredido. Entonces, si tenemos a un hipersensible y tenemos a uno que no controla su fuerza, pues al final lo peor es que podemos hacer cuando nos metemos los adultos, ¿no? Es como, este niño ha hecho esto y este niño ha hecho lo otro. Y yo ahí digo, bueno, cómo el hecho es uno, pero cómo yo lo he percibido también depende de mí, ¿no? Así que creo que tenemos que entender a las dos posiciones. Otras veces nos encontramos niños que tienen como una postura como muy encogida o que tienen un poco tono muscular, ¿no? Que es como, ostras, no puedo, ¿no?, sujetar mi cuerpo dentro del campo de la gravedad, tener una posición erguida, porque necesito una musculatura que me aguante en esa posición erguida. Si no tengo suficiente fuerza, ¿qué va a pasar? Pues que mi postura va a ser encorvada, ¿no? Así que en el momento en que la postura es encorvada, ¿qué pasa? Pues que la cabeza va hacia abajo y si la cabeza va hacia abajo, yo miro hacia abajo, dejo de respirar bien. ¿Por qué? Porque mis pulmones no se pueden hinchar con tanta facilidad y visualmente ya me he desconectado de todo lo que hay a mi alrededor. Entonces, como un día me decía una niña, dice, yo es que con el boli rojo y el boli azul me invento una historia. Entonces, pues eso, estoy aquí abajo y me desconecto. Así que sí que es verdad que para que yo pueda prestar atención, para que yo pueda estar atento en el momento en el que estoy ahora mismo, una de las primeras cosas que necesito es mi postura, es mi posición. Y cuando yo tengo una musculatura que me aguanta aquí, entonces, ya puedo mirar al mundo, ¿no? Si esa postura no me aguanta, me voy aquí y es muy fácil que me desconecte en el momento en el que la cabeza cae hacia abajo. Por eso vemos a muchos niños, por ejemplo, que en clase están como estas posturas, ¿no? De me tengo que sujetar la cabeza y realmente es como me pesa, es que no me aguanto. ¿No? Y entonces el ponerse en la mano es pues, una de las formas de aguantar la cabeza. Que muchas veces vemos que esos niños, por ejemplo, pues tienen falta de tono en el cuello. ¿Eh? Que yo, estando boca arriba, les digo, por ejemplo, que se miren los pies y para poder levantar la cabeza se tienen que agarrar a los pantalones y entonces levantan la cabeza. Y después no tenemos un tono suficiente en el cuello. ¿Vale? Así que otras posiciones o sintomatología que nos puede hacer pensar que estos niños pueden tener reflejos, pues las posiciones en las que se sientan. ¿Vale? Una cosa que los padres suelen relatar mucho es cuáles son las posiciones que tienen cuando están cenando, por ejemplo, ¿no? Pues cómo meten los pies debajo del culete, ¿no? Encima del asiento, cómo esa espalda no se apoya completamente en el respaldo, sino que como que se resbalan en la silla o que se sientan como de medio lado, ¿no? Y los padres es, pero ¿cómo puedes estar en esa posición? Pero lo que tenemos que pensar es que si el niño está en esa posición es porque por algún motivo su cuerpo encuentra que esa es la mejor posición. Lo que nos cuesta a nosotros es entenderlo, ¿vale? Pero cuando tú le dices a un niño siéntate bien, él se sienta bien, él sabe cómo es sentarse bien, pero su cuerpo no le aguanta en esa posición. Así que nosotros nos tenemos que cuestionar, oye, ¿y por qué esto no puede ser? ¿No? Así que muchas veces pues al final terminan prefiriendo tumbarse en el suelo, hacer los deberes en el suelo, por ejemplo, o hacer los deberes en la cama o en el sofá, porque realmente la postura de estar sentado es difícil. Las hipersensibilidades, por ejemplo, también suelen estar muy relacionadas con los reflejos. Entonces les molesta la ropa, las etiquetas. Eso ocurre mucho en los niños con TDAH, por ejemplo. Tienen mucha hipersensibilidad con la ropa. Entonces, pues ahora que acabamos de venir del verano, es muy frecuente que los padres te cuenten, pues le cuesta mucho pasar de la ropa de verano a la de invierno.
¿no? Pues ayer estuve con una madre que me contaba eso, y dices que de repente ahora ponerse los calcetines, pues la costura de los calcetines, ¿no? Pasar a tener 3 capas de ropa, las cosas que están en el cuello, que me agobian. Cuando pasa el verano pasa lo mismo, ¿no? Porque llega la camiseta y es como, se estiran la camiseta como diciendo, uy, es que no tengo mangas, ¿no? No tengo esa sensación de protección. Así que las hipersensibilidades suelen ser frecuentes cuando tenemos reflejos. La falta de maduración a nivel de esfínteres, por ejemplo, o de disociación de diferentes partes del cuerpo. Cuando un niño escribe, por ejemplo, hay veces que vemos que aprietan mucho cuando escriben, eh, que además se cansan, ¿vale? Pues porque no hemos disociado el movimiento del brazo, de la mano, ¿no? Si yo tengo que escribir, yo tengo que poder hacer ese movimiento de pinza, tengo que poder mover los dedos, tengo que poder mover la mano independientemente del brazo, y si hay ciertos reflejos primitivos que están presentes, hacemos una mala pinza, que puede ser de cualquier estilo, ¿vale? Pero una mala pinza no suele haber una disociación de la mano del brazo, y entonces movemos todo como en bloque. Entonces el niño aprieta mucho, el niño se cansa, ¿no? Entonces cuando un niño nos dice alguna de estas sintomatologías o lo vemos, realmente yo creo que él nos está diciendo, me pasa aquí algo, ayúdame, ¿no? Entonces que tenemos que estar atentos a eso, porque aunque tú le digas, hazlo de esta manera, y si él lo intenta y no puede, yo me tengo que cuestionar, ¿y por qué no puedes? Porque tu cuerpo elige hacerlo de esa manera, y esa es la manera en la que, bueno, pues creo que que he conseguido ayudar más. Porque muchas veces decimos que el problema lo tiene el niño, ¿no? Es que entonces es como, este niño no hace, este niño no consigue, este niño no puede, este niño... Pero cuando dices este niño, el problema es del niño. Y yo he aprendido a cambiar esa frase y decir, yo no, o yo no entiendo, o yo no sé todavía por qué él no puede hacer eso. Pero si lo digo de esa manera, la responsabilidad la pongo en mí y digo, Eva, ponte a buscar, ¿vale? Intenta entenderlo. Pero ya el problema es mío, porque soy yo el que no lo entiendo. Y Ya. creo que eso nos puede ayudar mucho a cambiar la forma de estar con ellos, ¿no? Así que, no sé, todos estos sintomatología, por ejemplo, que os he ido contando, pues se relacionan, tanto los podemos encontrar en el TDAH y corresponden a reflejos que están no integrados. Sí que es verdad que entre niños con TDAH y niños con TDA, por ejemplo, que hablábamos el otro día, o incluso niños con dislexia, podemos encontrar reflejos diferentes, ¿vale? Entonces, los niños que tienen, por ejemplo, TDA, pues suelen tener reflejos que hacen que el sistema esté más en alerta y que el sistema esté más como en estrés, ¿no? Entonces es el reflejo de Moro, el reflejo de mioparizador que comentamos en la sesión anterior, son reflejos que como sintomatología van a producir una hipersensibilidad de los sentidos, que puede ser de uno o que puede ser de varios. Y a nivel físico el cuerpo está como preparado para luchar, y entonces como que enseguida contestan y sueltan, ¿no? Y a lo mejor tú dices, pues no ha sido para tanto. Bueno, no ha sido para tanto para ti, pero como su cuerpo lo ha percibido, si tú dices, pues el sonido no es tan alto, ya, pero yo me tengo que tapar los oídos porque a mí realmente me molesta. O tú dices, pues esta prenda no pica, y tú dices, pues es que a él sí. ¿Verdad? Entonces, en el TDAH encontraríamos esos reflejos que están más relacionados con la hipersensibilidad y con el estrés, que se nos activan en las situaciones estresantes. Y sin embargo, en el TDA, pues, en el TEA, nos podemos encontrar reflejos que a nivel postural tienen más que ver con las posiciones de 4 patas, por ejemplo, ¿no? Pues por lo que hablábamos antes de que el bebé tiene que hacer mucho desarrollo fuera del vientre materno. Hay reflejos que no son primitivos como tales porque no surgen durante la gestación, pero nos van a ayudar a hacer fases intermedias, ¿no? Pues cómo pasamos, por ejemplo, de estar tumbado boca abajo a colocarnos a 4 patas. Pues ahí hay un reflejo que se llama simétrico del cuello, reflejo tónico simétrico cervical, que nos ayuda a hacer ese cambio, esas posiciones. Pues, por ejemplo, ese reflejo lo suelen tener casi siempre los niños con déficit de atención. Entonces, si observas cuál es su posición de 4 patas, pues las curvas de la espalda, cómo apoyan las manos, la hiperflexibilidad de los codos, las manos no se apoyan completamente. Entonces, les haces que miren para arriba, que miren para abajo, están a 4 patas y reproducen completamente lo mismo que hace el bebé. Y Discúlpame, Eva, déjame que te interrumpa un momento para decir una cosa. sí. Me gustaría decir una cosa que se debería decir al final para que la gente entienda de lo que vamos a hablar en breve. Todo esto que estás diciendo de cosas que tú observas en estos niños es lo que después se trabaja en la terapia. Y lo que quiero que escuche la gente desde ya y lo tenga presente es que trabajando todo esto con unos ejercicios que ahora nos contarás, corregimos todo Eso. esto.
Entonces yo creo que es importante que el que esté escuchando ahora mismo sepa que lo que viene a continuación es cómo corregir todo esto. O sea, que el que tiene un niño con trastorno de déficit de atención, con todas esas particularidades que has mencionado ahora, con esta terapia podemos corregir, ¿vale? Entonces quería simplemente hacer este apunte para que la gente no solo vaya acumulando de, ostras, mi hijo tiene esto, sino que sepa que ahora os vamos a dar las herramientas para poder corregir. No tanto dar las herramientas, sino explicaros de qué consiste esta terapia y que podáis hacerla, si lo consideráis. Gracias, Natalia. Quería hacer este apunte solo para que la gente sepa lo que está por venir. Es súper importante, porque cuando te pones visto y escuchado desde tu lado, me encanta que hayas hecho esta intervención, porque yo puedo perder ahí el norte al decirlo. Pero es verdad, es decir, si yo veo qué es lo que yo hago en realidad, ¿no? Evaluar esas posiciones, tú ves una posición y dices, uy, ¿cómo debería de ser y cómo está? Pues ante esas cosas que tú ves que dices, ay, pues mira, la espalda no puede tal, hay una hiperflexibilidad, no apoya la mano, no tiene fuerza en los brazos, no tiene, pues todo eso que hacemos, trabajarlo con ejercicios. Entonces, los ejercicios que hacemos son ejercicios que se parecen a movimientos que hacen los bebés cuando son pequeños, por supuesto adaptados, ¿vale? Porque hay una cosa que tengo que tener muy clara, que ayer me pasó con unos padres hablando del ejercicio de reptar como tal, y un bebé cuando repta tiene una cabeza muy grande, un tronco muy grande y unas extremidades cortas, entonces le es fácil hacer un patrón de reptar, pero claro, y si nos ponemos un niño más de 7 años, pues su cuerpo ya ha cambiado y le es difícil, así que tenemos que hacer adaptaciones porque el cuerpo cambia, ¿vale? Pero se trata de hacer ejercicios que se parecen a los ejercicios que hacen los bebés, ¿vale? Es como una segunda oportunidad, como hacer más de lo mismo, muchas veces adaptados. Hay ejercicios también que hay que reforzar la musculatura. Si yo veo un niño que tiene poca fuerza en el cuello, pues vamos a ver qué ejercicios hacemos para reforzar el cuello. Si hay un problema a nivel vestibular, pues tenemos que hacer una reequilibración del sistema vestibular. Hay otras veces... Hay ejercicios que son específicos para cada uno de los reflejos, que llamamos isométricos, por ejemplo. Esos son un poquito más difíciles y yo los hago al final. Así que al principio suelen ser unos ejercicios como muy fácil, como son de mecer, ¿vale? Igual que metemos a un bebé, donde hay estimulación vestibular, táctil, propioceptiva, ejercicios que fortalecen cierta musculatura, posiciones que tienen que ver con los reflejos y al final hacemos unos ejercicios isométricos, ¿vale? Y más o menos un niño con un TDA o un TDAH, el tiempo que tarda todo eso depende de la cantidad de reflejos que tenga, pero desde luego te diría, así por aventurarme, un añito y medio, no nos lo quita nadie de trabajo, es decir, lo que el cuerpo no ha conseguido en 7 años él solo, pues yo magia tampoco, ¿sabes? No, pero sí, es un trabajo, a ver, yo lo he visto con el trabajo que hago con mis hijos, contigo, y realmente se ven los cambios. O sea, yo en el caso de mi hijo mayor, que empezamos contigo por el tema del déficit de atención, una de las cosas que me chocó más, porque realmente o sea, lo has descrito antes con lo de descoordinado, todo eso, y una de las cosas que vimos desde el principio que empezamos a trabajar con él, fue una capacidad mayor de control de su cuerpo, y eso lo vimos jugando al fútbol. O sea, mi hijo es un niño que jugando al fútbol, pues bueno, es del tipo, pues eso, descoordinado, y de golpe vimos que era más capaz de hacer más cosas en fútbol que antes no lo hacía. Y eso fue, pues bueno, con la primera ronda de ejercicios. O sea que en poquito tiempo sí vimos cosas. Te digo porque, comento eso porque sí es cierto que hay terapias en las que tardas muchísimo tiempo en ver resultados. Y yo en mi experiencia personal, de un caso, o sea, hablo realmente de lo que hemos vivido nosotros en casa, sí que haciendo los ejercicios ves poquito a poco lo que tú decías de la postura, sobre todo, ¿vale? Vas viendo cómo van cambiando un poco, hay que observar, evidentemente, no es que vaya un día vaya así, al día siguiente ya va, no, pero sí que se va viendo y realmente es lo que yo creo que como padres y como personas que luego vamos a hacer los ejercicios con nuestros hijos, pues motiva a seguir, ¿vale? Porque vas viendo esos cambios y entonces vas pensando, bueno, pues realmente, porque a veces es un poco contraintuitivo, porque estás haciendo ejercicios que piensas, si no sabes, tú porque eres fantástica y siempre explicas el porqué de cada ejercicio, cuando ahí está, hay que hacerlo, porque esto va a ayudar con no sé qué, pero hay veces que estás haciendo algún ejercicio que dices, ¿y esto qué le hará a mi hijo? O sea, lo tienes ahí a 4 patas, mirando hacia arriba, mirando hacia y piensas, ¿y esto? Pero no, y luego te das cuenta a lo largo del tiempo que se coloca diferente. O sea, mi hijo, por ejemplo, voy dando ejemplos para que la gente
bueno, pueda entender un poquito, ¿no? Pero me acuerdo al principio cuando lo ponía a 4 patas que era todo como que se le caía el cuerpo. Y ahora ya se pone él y se pone bien rectito y ya sabe las rodillas, los brazos, todo. O sea, bueno, no sé, es una terapia y un tratamiento que yo creo que también les enseña a ellos mismos a conocerse y a conocer su propio cuerpo. Sí, y pues hay dos cosas, ¿no? Como tú decías ahí, los padres muchas veces te preguntan, bueno, ¿y qué voy a ver y cuándo? Es decir, no todos los niños evolucionan de la misma manera, pero cambios tiene que haber, ¿vale? Entonces yo las revisiones las hago cada 2 meses, entonces yo te enseño a trabajar, tú trabajas y a los 2 meses nos vemos. Entonces, en esos 2 meses yo te voy a preguntar, ¿qué ves? ¿Vale? ¿Qué cambios has visto? Entonces, no todos los niños mejoran de la misma manera o hacen lo primero. ¿Todos mejoran primero por lo físico y después por lo emocional y después por lo cognitivo? Pues no, depende. Pero cambios tiene que haber. Entonces yo sí que gasto mucho tiempo en la historia donde me voy apuntando todas las cosas que tú me vas diciendo y la siguiente visita yo miro para atrás y digo, oye, ¿y esto que me contaste cómo va? ¿Y esto que me dijiste que hacía cómo va? Porque muchas veces creo que como padres nos fijamos en lo que todavía nos queda y no en lo que ya hemos conseguido. Cierto, eso es muy cierto. Entonces, de todas las cosas que yo te voy preguntando, oye, me dijiste que se le caía el lápiz 7 veces, ¿cómo va esto? Ah, se le cae 3. Oye, pues de 7 a 3 ya vamos cambiando cosas, ¿vale? Entonces, en esos pequeños, tiene que haber pequeños cambios y yo digo que la segunda visita, o sea, los 4 meses, si no hay cambios, tú no los ves, yo tampoco, la que lo deja soy yo, eso lo tengo claro, es decir, aquí no vamos a gastar ni tiempo ni dinero, ni hacer que no, o sea, los cambios los tienes que ver tú, yo los tengo que ver en mis evaluaciones, pero tú tienes que ir viendo todas esas pequeñas Pero cosas. ¿cuántas veces te ha pasado de no ver ningún cambio? Con alguien que sí hace los ejercicios, porque como padre te diré que es muy fácil encontrar una excusa para un día no hacer el ejercicio, al día siguiente tampoco, entonces te tienes que volver a reenganchar. O sea, con alguien que ha hecho bien la terapia, ¿cuántas veces te ha pasado de no ver Pues cambio? mira, la verdad es que son casos que se me quedan aquí. Tengo uno, por ejemplo, pero es una niña que tenía un síndrome que la estaban estudiando, que no sabía lo que le pasaba y era una niña que todo lo que dejaba de hacer lo olvidaba. Entonces la madre realmente me dijo, yo creo que camina, esa fue la frase de la madre, camina porque camina todos los días, habla porque habla todos los días. Entonces ahí el caso fue que los aprendizajes no se consolidaban, sino que tú haces, es como tú practicas un deporte durante una temporada, lo dejas de hacer y si realmente lo has practicado, vuelves, aunque los primeros 5 minutos te cuestan, pero ahí lo tienes. Y en el caso de esta niña era como me voy para atrás, lo que hicimos hace 3 meses era como, ostras, era como totalmente nuevo. Entonces, ese es de los casos que lo tengo ahí como diciendo, Bueno, uff, pero un caso muy, muy particular con una síntoma, o sea, con una patología ella de base que... eso, que si no, pues no es así, esa es la realidad. Pero es lo que tú dices, esto es tan sencillo de realizar porque lo realizas tú en casa, con tu colchoneta, con un cojín, no haces nada más, no necesitas un material ni es nada específico, pero es el encontrar esos 5 minutos también diarios, son 10 minutos, en realidad luego el niño se levanta, te cuenta una cosa, va al baño entre medias, vale, puede ser más tiempo, pero realmente de ejercicios no es mucho, no son más de 10 minutos. Sí. Pero hay que encontrar una rutina también, es decir, yo creo que hay que poner el horario, pues igual que antes de cenar, después del baño, tal, y pues todo, igual que me lavo los dientes, pues hago los ejercicios y hago la gimnasia, ¿no? Y cuando lo hacemos de esa manera es cuando mejor funciona, cuando encontramos un momento y decimos, ahí metemos estos 10 minutos. No, no, estoy de acuerdo. Realmente, para mí, mira que a lo largo de estos años en el, como siempre yo digo, fabuloso mundo del neurodesarrollo, he pasado por 1000 terapeutas, 1000 terapias, bueno, he entrevistado a mucha gente, las he hecho yo. Y realmente esta es una de esas que siempre digo, la marco como imprescindible, porque creo que es una terapia que ayuda a todo el mundo, es una terapia que es económica, si la comparas con todas las otras, en el sentido de que, bueno, lo que tú decías, o sea, la gente viene, vaya contigo o nos esté escuchando alguien. Bueno, ahora con el tema de las tecnologías y la videoconferencia, pues se ha abierto un mundo de posibilidades porque ya no tienes que ir físicamente a ver un terapeuta. O sea, tú, aunque estés en Madrid, pues alguien que esté en Latinoamérica puedes ir consultando contigo o con quien sea, ¿vale? Tampoco quiero, pero lo que me refiero es que realmente consultas, luego pasas no sé cuánto tiempo y la terapia la haces tú en casa, con lo cual es una terapia que bueno, se la puede permitir mucha gente, que es de las que a mí me gusta, ¿sabes? Porque pienso que realmente puede ayudar a muchísima gente y es lo que tú dices, o sea, un reflejo no integrado es probablemente un problema del futuro o inmediato, ¿vale? Entonces, sacarse esos pesos de encima y no acumularlos y no que nos vayan afectando a lo largo de la vida, para mí
yo desde que te conocí, desde que me pasaste todos los libros para leer, desde que me fui informando y realmente creo que sí, que no lo deberíamos dejar pasar y que debería ser algo que todos nos deberíamos marcar para hacer, para evaluar a nuestros niños. Ya no solo los TEA, los TDA, yo creo que esto habría que hacerlo. Yo creo que incluso, voy a decir más, las escuelas deberían hacerlo. O sea, deberían, en los parvularios, deberían ver a estos niños que lleguen y superen todas las fases evolutivas de una manera correcta y que el que no, pues se le ayudase. O sea, realmente debería ser algo que debería estar muy incorporado en, pues eso, en las primarias y las Sí. guarderías y demás. Así que bueno, perdona, Pues me ha salido así perfecto, pero ¿sabes qué, Natalia? Que hay varias cosas de lo que has dicho. Una, que el aprendizaje es por la repetición, eso no se nos puede olvidar, por lo tanto, por eso hay que trabajar todos los días, que tú te quieres aprender las tablas de multiplicar, tienes que repetirlas, tú quieres aprender un deporte, tienes que repetirlo, y nuestro cerebro aprende por repetición, eso tiene que estar clarísimo, por eso tenemos que hacer los ejercicios una y otra vez. Yo como terapeuta puedo hacer los ejercicios a tu hijo y tú me lo puedes traer a mí, sí, pero traérmelo todos los días no tiene sentido, ¿sabes? Y por otra parte, una cosa que tengo clara es que yo no puedo ser madre de ese niño en concreto. Los padres me dicen, ay, pero tú haces mejor el ejercicio. Digo, sí, pero yo soy su madre. Y el desarrollo, su padre, ¿no? El desarrollo del primer año de vida pasa por los padres. Entonces, la parte emocional se trabaja mucho desde ahí. ¿Sabes? En caso de niños adoptados, por ejemplo, que es muy frecuente, cuando teníamos muchas adopciones que venían de Rusia, había mucho diagnóstico de TDAH, donde había un SAP detrás, y ahí esa parte de vínculo, por ejemplo, era muy bonita trabajarla desde la parte de reflejos, con esos primeros movimientos que hace el bebé. Por eso es importante para mí lo de los padres, pero también es verdad que ya hay iniciativas que se están haciendo en colegios y en escuelas infantiles y de formación que hago a escuelas infantiles y a colegios. Las escuelas infantiles lo que tienen como lo bueno y lo que se ha visto es que puedes ayudar con estos movimientos a hacer las fases, por ejemplo, iniciales, ¿no? Cuando les cuesta tanto esa primera adaptación de los padres que van, que entran en clase, que el niño, espérate, no te vayas, mamá, tal, pues en ese momento ayuda mucho y luego también están trabajando ciertos reflejos dependiendo de lo que toque en ese momento. Por ejemplo, hay un momento ahí de control de esfínteres, ¿no? Pues hay ciertos ejercicios que yo puedo hacer para ayudarte a madurar toda la zona del control lumbar, del control de la cadera, oye, pues si le puedo hacer 3 ejercicios que los metemos dentro de la dinámica del aula y te puedo ayudar a controlar esfínteres, maravilloso. fantástico. La forma de crear grupo entre ellos, porque nos tocamos, ¿vale? Es decir, porque yo te muevo, porque tú me mueves, ¿vale? Pues hay una chica, por ejemplo, en Sevilla que ha hecho esto desde las escuelas infantiles y los resultados han sido muy buenos. El año pasado yo estaba haciendo formación en colegios de diferentes sitios de España y ahí se lo he enseñado para poder hacerlo dentro del aula y para poder hacerlo dentro de la clase de educación física. Entonces, lo primero es, vamos a cambiar la mirada, vamos a entender al niño, porque los profesores son buenísimos en saber por qué, se saben por qué, pero saben qué es lo que le pasa. Como el niño hace esto, el niño hace esto, pues darle un poco respuestas a por qué lo hace y qué pequeñas cosas tú puedes hacer en el aula, que pueden ser para todos, las puedes hacer dentro del aula o en la clase de educación física, por ejemplo, y les estás ayudando. Un niño necesita terapia específica, vas, pero que ya hay muchos profesionales que se están realmente interesando por todo eso, que se gastan el dinero en su bolsillo para poder implementarlo en sus clases. Y para mí es diferente una terapia de un niño con un problema en concreto y otra cosa es yo puedo hacer esto para todos y les viene fantástico, ¿vale? Así que sepas que se está haciendo cositas así. Bueno, pues me alegro muchísimo y creo que, bueno, ojalá estos vídeos sirvan para que más profesores lo vean, piensen que profesores que sean padres, que por lo que sea a lo mejor tienen un problema en casa y que luego lo puedan llevar a sus propias aulas. O sea, me parece genial. Vamos a dar más, vamos a explicar un poquito lo que ves tú con un niño, con la sintomatología que has explicado antes y después de la terapia. ¿Cómo mejoran? Que eso es lo que nos gusta siempre a Vale, los padres saber. ¿Qué puedo ver después de mi hijo después de hacer esta terapia? vale. Pues mira, me acuerdo, ayer por ejemplo he visto a un chaval que tiene 14 años, ¿vale? El diagnóstico de este niño era de TDAH y el motivo de la consulta eran las puntillas, es decir, que caminaba de puntillas con 14 años. Entonces realmente por la primera vez pues yo le puse de pie y con los talones no podía tocar el suelo, con lo cual no podía mantener una postura erguida y se inclinaba hacia adelante. Bueno, pues muy inquieto a nivel de motricidad y no ha hecho el año todavía, lo vi ayer y las cosas que tú decías, ha mejorado la posición, los talones ya le llegan al suelo, ha mejorado la pisada, ha mejorado la postura, ha mejorado mucho en el baloncesto.
entonces la han cambiado incluso de equipo. Y en el baloncesto, lo que tú decías, la coordinación y el equilibrio. Y ayer hubo una cosa que él tiene además un tratamiento con una psicóloga, pero él me decía que había empezado, la madre me dijo, ha empezado a mostrar toda la parte emocional, ¿sabes? Es decir, ya dice, o ya le dan crisis de llanto, pero ya te puede decir qué es lo que le pasa. Y conmigo, pues ya me habló muy bajito así, pero hubo un momento que me dijo, y este ejercicio no me gusta. Y dije, pues venga, va, vamos a buscar otro. ¿No hay otro? Sí, venga, vamos a buscar otro. ¿No? Y antes no había sido capaz de hacer eso. Entonces, hay ese cambio a nivel de posición, ¿vale? A nivel de postura, él se siente mucho, mucho mejor, claro, con la posición que tiene, y él estaba maravillado por su baloncesto en ese caso. Entonces, recuerdo otro chico también a 15 años, un déficit de atención, que él lo único que le importaba era el snowboard. Entonces, el déficit de atención le importaba muy poco. Y yo sí que trato de trabajar con una motivación. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Y entonces él me miraba como diciendo, ¿tú qué me vas a ayudar? Yo, no, dime qué no te sale en el snowboard. Entonces ya me dijo, bueno, pues cuando hago este giro, y yo le dije, enséñame ese giro. Entonces digo, dímelo, y así yo trato de saber por qué no te sale con los reflejos que yo he visto. Entonces, paralelamente que va mejorando lo físico, va mejorando el déficit de atención. Entonces, en la segunda vez me vino y me dijo, ya me sale, pero ahora quiero saltar, no sé. Venga, vale, vamos a ver por qué no puedes saltar. ¿Sabes? Hice un trabajo con bailarinas también. O sea que hay un control físico, ¿vale? Hay un autocontrol y un conocimiento. Creo que hay un despertar sensorial también, mucha conciencia corporal, y eso también hace que yo pueda estar en el momento aquí y ahora y poder prestar atención, ¿no? Tengo un chaval que me llamó el padre en junio, me hizo mucha ilusión, porque era un chico que tiene 18 años y que yo le había trabajado cuando tenía 7, 8 años. Entonces, el año pasado quedó el segundo lugar me he apuntado, en las 14 Olimpiadas de Economía de la Universidad de La Laguna. Entonces el padre, claro, estaba muy orgulloso, y entonces me escribió y me dijo, Eva, que sepas que tú has formado parte de esto. Y dije, porque muchas veces tú das un alta a un niño y a veces no sabes más de él, ¿no? Que después de 10 años te digan, oye, mira, que sepas que tú formaste parte de esto y mira hasta dónde ha llegado, ¿no? Al poder presentarse a unas Olimpiadas y quedar el segundo. Entonces, yo evoluciono con ellos, y me alegro No, con ellos. faltaría más. Siempre con tus historias acabo con lagrimitas, te lo digo. Bueno, porque yo soy la primera que me emociono, es decir, yo creas un vínculo ahí con ellos, ¿no? En el que crecemos juntos. Es decir, yo tengo claro que mi posición con los niños es, ¿tú qué quieres? Que yo voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte. ¿Vale? Yo voy a poner todas mis herramientas para ayudarte. Y donde yo no llegue, vamos a ver si hay algo más que pueda llegar. ¿Vale? Pero, por ejemplo, hablando del TDA y del TDAH, tuve una niña, por ejemplo, que había sufrido abusos, y esta niña estaba diagnosticada de TDAH. Pero cuando empecé a trabajar con ella, trabajamos toda la parte emocional, que no fue fácil, ¿vale? Pero la trabajamos y todo eso. Después de eso, de trabajar la parte emocional con reflejos, le quitaron el diagnóstico de TDAH. Y es muy difícil que te quiten un diagnóstico, pero ahí realmente había un trauma después, detrás de todo eso. Como os decía, los niños de adopciones con un SAF, ¿sabes? Pues ahí también suele haber mucho. Termina con ese diagnóstico porque creo que hay que meterles en algo, pero hay veces que tienen otros problemas detrás que hay que trabajarlos. Así Eva, que bueno. ay, disculpa que te No, interrumpa. no. No, te quería preguntar, una de las cosas que más inquieta a los padres, sobre todo con niños con déficit de atención y mucha hiperactividad, es el no poder estar en las aulas. O sea, estos niños que se suben por las paredes, básicamente. ¿Qué experiencia tienes? ¿Bajan de revoluciones? ¿Conseguimos Sí. calmarlos? Sí, a ver, el poder, cuando tú tienes un mejor control postural y una mejor autoconciencia corporal, tú puedes manejar mejor tu cuerpo. Tú date cuenta que, como te decía antes, un niño cuando es muy pequeño, o está despierto o está dormido. Es decir, tranquilo y quietecito no está, ¿no? Ese es el estado normal durante una etapa. En el momento en el que yo maduro eso, cuando un niño llega alrededor de los 6 años, 5 o 6, ya le interesa sentarse, hacer un juego mucho más tranquilo, mucho más concentrado, algo mucho más pequeño, mucho más creativo. Pero antes he tenido toda esa otra parte de movimiento total, ¿no? Y de tirar, de subir, de bajar. Entonces, en el momento en el que tú maduras, que es de lo que trabajamos, es la maduración, tú ya puedes estar, ¿vale? Entonces, eso es algo de las primeras cosas que se suele notar, que el niño puede estar más tiempo, que puede estar más tiempo sentado. Otra cosa es, si nos vamos al aula, como también
que podemos modificar, que yo creo que la vida nos está llevando a eso, por el tipo de niños que tenemos, en que tenemos que modificar también cómo nosotros enseñamos, o cómo son los espacios, o cómo son las aulas, o cuántas son las horas, o cómo son las dinámicas, ¿no? Y por eso creo que cada vez tenemos más colegios que tienen otro tipo de educación precisamente para eso, ¿no? Y creo que tenemos que evolucionar tal y como nos lo están pidiendo nuestros niños. Así que por un lado creo que tiene que existir un entendimiento, tiene que haber una adaptación de la metodología, tenemos que comprenderles mejor a ellos para poder ofrecerles mejores espacios y después ellos van a ir consiguiendo ese autocontrol. Entonces, que si un niño quiere aprenderse las tablas de multiplicar paseando por la habitación, déjale, ¿vale? Que no hace falta que esté sentado para aprender esas tablas, porque algunos somos muy kinestésicos, otros muy visuales, otros muy auditivos. Y aquí voy a gastar si quieres un minuto porque me parece interesante. Hay veces que queremos que el niño vaya a su habitación, estudie y luego yo vengo y te lo pregunto. Pero hay niños que son muy auditivos, necesitan recibir mucho la información auditiva. Así que ese es el niño que te dice, ya me lo sé, que no se lo sabe. Pero a la tercera que viene, ya me lo sé, tú se lo cuentas. Y entonces él lo escucha. Y entonces ella es capaz de repetirte mucho de lo que tú le has dicho. Hay otros niños que son muy visuales y entonces esos necesitan el PowerPoint, el esquema, los colorines, la imagen, ¿no? Y es esos que te dicen, eso que me has preguntado estaba aquí en la página arriba y había 3 características y la primera, esa gente es muy visual. Y hay otros que son muy kinestésicos y necesitan el movimiento, y necesitan probarlo y necesitan tocarlo. Entonces, como maestros o como padres deberíamos de poder mostrar la información de diferentes maneras y sería ideal que la pudiésemos pedir de diferentes maneras, ¿vale? Puesto que no somos iguales. Pues sí, la verdad que tenemos que, y es curioso cuando tienes más de un hijo, que tienes más de un maestro delante tuyo que te va diciendo las cosas que necesitan y la manera en que las necesitan. O sea que tenemos como padres, tenemos evidentemente que adaptarnos para ofrecerles lo mejor. Así como para hacer un mini resumen, vamos a concretar una cosa. La terapia, básicamente, sería la persona viene o online, digámoslo así, pero bueno, la idea sería que muestra, según te muestra unos ejercicios, como los hace ese niño, los cuales tú les indicas, los cuales te dan a ti la información de los reflejos que no tiene integrados. Entonces, tú les enseñas a hacer los ejercicios y las familias los hacen en casa. Pasado un tiempo de haber repetido estos ejercicios cada día, vuelven y hacen una evaluación. ¿Sí? ¿Me dejo algo? No, es así, Pues totalmente. lo quería decir así resumido para que la gente tenga una percepción más sencilla de lo que estamos hablando. O sea, en realidad estamos hablando de 10-15 minutitos en casa cada día. Eso es lo importante y lo recalco porque a mí a veces me cuesta porque todos tenemos estas vidas bastante a velocidad supersónica donde cuesta encontrar el momento. Pero como tú decías antes, lo suyo es tener tu horario y siempre hacerlo en el mismo tiempo, porque entonces es para mí al menos la mejor manera de no olvidarte o de que no se te pase. Entonces, pasado un tiempo, se repite la evaluación y según lo que tú consideres, entonces pasáis ya a ejercicios más complejos para ir integrando otros reflejos o otros patrones, ¿no? Entonces, pues bueno. Y entonces dices que la terapia, en tu experiencia, sobre todo en niños, pues eso, que ya ronden más los 6, 7, 8 años o para arriba, estamos hablando pues de un año. Sí, un curso escolar, ¿sabes? Si un niño empieza en septiembre, pues trabajamos desde invierno, el verano digo, ala, disfruta, ¿vale? Muévete todo lo que puedas. Nos solemos ver en septiembre y muchas veces en Navidad ya se acabó, ¿sabes? Esa es como la referencia que te puedo dar. Vale, fantástico. Bueno, pues nada, Eva, yo creo que hemos explicado un poquito, bueno, que has explicado un poquito qué consiste la terapia, cómo puedes ayudar a estos niños con trastorno de déficit de atención. Digo niños, pero cualquier persona entiendo que se puede beneficiar de la terapia. Nosotros, porque en nuestro caso siempre solemos hablar de niños, pero bueno, me imagino que incluso gente mayor le debe poder ayudar con bueno, ayudar a estas demencias tempranas o incluso a no deteriorarse a la velocidad que una persona se deterioraría. Así que bueno, no solo niños, ¿no? ¿Quieres hacer algún apunte del tema adultos? No, que en adultos, a ver, siempre es más fácil con los niños que con los mayores, pero eso siempre, yo le pregunté al doctor Lomer, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo podemos trabajar? Y él me dijo, siempre que el cerebro tenga la capacidad de aprender, podemos ayudar. Y siempre que el cerebro empieza a desaprender, también podemos ayudarle a conservar. Con lo cual,
podemos trabajar siempre. Hay una cosa que me gustaría, Natalia, si me permites un minuto, que es mostrarte un dibujo, porque creo que a lo mejor, tú me decías, ¿no? Como para los padres, creo que a lo mejor eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿te parece? Y tal. Mira, esto es un niño que no, bueno, Ahí. no sé, su madre me organiza cursos en Italia y entonces me dijo, va a una escuela Waldorf y me dijo, oye, me han dicho que el niño, que sus dibujos que son muy inmaduros, a lo mejor deberíamos de empezar a trabajar los reflejos, ¿no? Entonces este es un niño que tiene 4 años y cuando yo le pregunté por este dibujo, la verdad es que de la izquierda él me contó muchas cosas, ¿vale? 4 años y me dijo que era un guerrero, entonces si te empiezas a fijar, pues claro, aquí tiene un escudo, aquí tiene una espada, o sea, había mucha información detrás de ese dibujo, pero que él realmente, si tú ves el dibujo como tal, pues no te percatas, ¿no? De que todo lo que él ha querido expresar con ese dibujo. Así que empezamos a trabajar y a los 4 meses la madre me mandó el segundo dibujo. Entonces, aparte de lo evidente, ¿no? Que es como mucha mejora en lo que es el dibujo como tal, a mí me gusta ver lo que hablábamos de cómo el cuerpo cambia, de la percepción de tu propio cuerpo. Aquí el dibujo, pues fijaros cómo está el tronco, ¿no? Cómo es el tamaño de las extremidades, dónde está la cabeza y el tamaño de la cabeza. Y aquí, sin embargo, vemos que hay mucha proporción, hay una línea media fantástica en el pelo, ¿no? Una línea media que habíamos estado trabajando. Hay una disociación entre tronco superior y tronco inferior, habíamos estado haciendo ejercicios para eso. De repente toda la parte sensorial aparece muchísimo. Fíjate cómo tenemos los ojos, tenemos las pestañas, tenemos la nariz con los dos agujeros, tenemos la sonrisa, tenemos orejas, tenemos pestañas. O sea, es como lo sensorial que realmente cuando trabajamos, es una de las cosas que trabajamos, la parte sensorial, pues de repente en el dibujo ha aparecido. Entonces, pues la proporción, ¿no? Todavía no tenemos ahí cuello, pero fíjate las manos, los pies, los dedos. Entonces, que esto no se ha conseguido haciendo más dibujos, que esto se ha conseguido trabajando el cuerpo y trabajando todo lo que es la parte del neurodesarrollo. Entonces, que creo que hay que atender a las vías de entrada de la información, cómo es el procesamiento del cerebro y cómo es las vías de salida. Creo que somos muy buenos en ver las vías de salida, los problemas en las vías de salida, no lee, no escribe, no es capaz de redactar, no, ¿vale? Son vías de salida, no dibuja bien, no tal, pero que tenemos que cuestionarnos primero cómo están todas esas vías de entrada de información visual, auditiva, perceptiva, ¿vale? Toda la parte de reflejos, cómo el cerebro procesa toda esa información que le ha llegado y cómo es cómoda la respuesta. ¿Vale? Entonces, que trabajar solo la vía de salida, trabajar solo la lectura, trabajar solo la escritura, trabajar solamente el dibujo, nos estamos olvidando de dos cosas anteriores, que es la vía de entrada y el procesamiento, ¿no? Así que nada, con el dibujo creo que quedaba como muy No, es impresionante. O sea, yo creo que como padres todos queremos esta evolución. O sea, que nada, gracias por compartir esto. Yo creo que siempre la esperanza es la mejor medicina. O sea, que te digan que hay cosas que puedes hacer para ayudar a tus hijos, creo que es lo mejor que nos puede Esa pasar. es la clave, Natalia. Yo les digo siempre a unos padres, lo peor que te puedo decir es, no sé lo que le pasa a tu hijo, no tiene nada que ver conmigo y es más, no sé a quién poder derivarte. O sea, creo que esa es la peor noticia que puedes dar. Entonces, que tu hijo tiene problemas y yo sé mucho qué hacer, vamos a por ello. O sea, ahí es donde, venga, aquí sí puedo. ¿Sabes? Es decir, lo que quiero es, hombre, más o menos por cómo llevas trabajando, dices, hombre, yo creo que este niño puede mejorar mucho. Pero si realmente este niño tiene problemas y yo no sé lo que le pasa y no sé quién mandarte, o sea, ni yo ni otro profesional, para mí es lo que te puedo decir. Pero No, eso no, no suele ocurrir. tal cual. Bueno, me alegro de que no ocurra, me alegro sobre todo de cada vez tener más opciones, ¿sabes? O sea, yo creo que como padres, como tú bien has dicho, o sea, mientras haya opciones y cosas que podamos seguir haciendo, uno siente que todavía tiene, pues eso, esperanza de que ese niño se pueda ya no digo recuperar, sino que pueda obtener esas herramientas para tener una vida plena, ¿vale? Que al final es lo que queremos todos de nuestros hijos, que vivan la mejor versión de ellos mismos. Así que bueno, Eva, muchísimas gracias. Como siempre, es un súper placer hablar contigo, escucharte, porque realmente siempre es una cajita de información llena de buenos consejos y llena de buenos, casi diría buenos deseos, porque bueno, siempre nos das esa esperanza de tirar adelante y esas soluciones fáciles, porque las soluciones difíciles hay muchas veces que muchos ni nos las planteamos porque son demasiado. En cambio, yo siempre digo que con tu terapia es muy realizable, como explicaba antes, todo el mundo la puede hacer. Y se trata de nosotros. Ya no puedes culpar a nadie. O sea, es padre, yo tengo que hacerla, ¿vale? Entonces, pues bueno.
Nada, muchísimas gracias una vez más, Eva. Nos vemos pronto. Espero en una nueva charla hablando de nuevas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, a ti por esta oportunidad y sobre todo por la ventana que tienes abierta en YouTube, que es que los padres puedan escuchar de profesionales, que yo creo que la labor que estás haciendo ahí es fantástica y yo te lo agradezco también como profesional, que desde la parte de padres esto se dé a conocer y que yo soy la primera que aprendo de todos los vídeos que tienes colgados en el canal. Bueno, muchas gracias. Espero que les sirvan a la gente todos estos vídeos que hacemos, porque al final yo creo que de por sí uno mismo no puede llegar a saber tantas cosas. Entonces lo que hacemos nosotros aquí es intentar recopilar toda la información que consideramos pues importante y que consideramos que pueda ayudar a la gente. Y bueno, yo creo que con estas entrevistas lo que se consigue es presentaros, o sea, muchas veces la gente por casi miedo, diría, ¿sabes? Cuando uno no conoce, da un poco de respeto ir a tocar a la puerta de un profesional. Entonces yo creo que con estas entrevistas uno ve al profesional, ve cómo habla, ve si conectas con él, porque hay veces que no hay feeling, digámoslo así, ¿no? Entonces a mí muchos padres me dicen, ostras, qué bien, me ha ido súper bien esta entrevista, la que hicimos el año pasado. No veas la de gente que nos ha llegado a decir, fantástica, es que Eva, es que es un cielo, es que es un encanto, es que cómo hablas, que dan ganas de ir con ella. Y digo, sí, realmente estas entrevistas sirven para eso, para presentaros, para presentar las terapias y sobre todo, yo siempre lo digo, para darle esperanza a la gente de que hay mucho por hacer. Así que nada, hasta Pues la ahí próxima. estamos, todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias.